llega al alveolo. ¿Y cómo lo hace? Llega a través de los capilares pulmonares también, ¿no? Vean, en el extremo arterial del capilar pulmonar ya hemos visto que la presión parcial de dióxido de carbono al salir de las células de 45 milímetros de mercurio. Aquí tenemos esa presión parcial. Y en el alveolo, la presión parcial de dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. Hay una gradiente de presión. Al pasar por el capilar, entonces el dióxido de carbono se va hacia el alveolo y del alveolo ya, mediante la respiración, lo eliminamos hacia el exterior, hacia la atmósfera, ¿no? Hacia el aire atmosférico. Es así entonces como avanza el dióxido de carbono desde las células hasta el alveolo. Ustedes observan entonces el medio o el mecanismo de movimiento de estos gases es la difusión cívica, que va de un lugar de mayor concentración, de mayor presión parcial a uno de menor presión parcial. Bien, también pueden observar en la gráfica inferior que el dióxido de carbono difunde a gran velocidad. En el tercio del tiempo que la sangre tarda en pasar por el capilar pulmonar, ya el dióxido de carbono ha abandonado la sangre, ya está en el alveolo. Este también es un mecanismo de seguridad. Tenemos todo este tiempo para eliminar dióxido de carbono que quedara, o si hay una presión parcial alta de dióxido de carbono por algún motivo en el organismo, hay un tiempo grande todavía para que se siga eliminando el dióxido de carbono y se elimina por completo el dióxido de carbono que se tiene que eliminar desde la sangre y se cargue todo el oxígeno nuevo que se tiene que cargar. Bien, también hay un efecto de la velocidad del metabolismo y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión parcial de dióxido de carbono en el intersticio. Exactamente lo mismo que hemos visto con el oxígeno, solo que al revés, digamos, ¿no? Cuando hay un flujo lento, cuando disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono en el intersticio. Si el flujo es rápido, si el flujo aumenta, entonces disminuye la presión parcial de dióxido de carbono en el organismo. De hecho, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en el intersticio, se produce vasodilatación. ¿Para qué? Para que aumente el flujo y se lleve ese exceso de dióxido de carbono. En cuanto al metabolismo, si aumenta el metabolismo celular, aumenta pues la presión parcial de dióxido de carbono, porque las células producen más dióxido de carbono. Si disminuye el metabolismo, va a disminuir también la presión parcial de dióxido de carbono. Las células van a producir menos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, está directamente relacionado con el flujo sanguíneo y el metabolismo, la presión parcial de dióxido de carbono en el intersticio. Bien, ahora, ¿cómo se transporta el oxígeno? Cuando hemos hablado de sangre al principio del año, hemos visto que la hemoglobina es una proteína esencial del glóbulo rojo, que da el color, no solamente le da el color al glóbulo rojo, sino le da la función. ¿Por qué? Porque en el grupo hemo, en la hemoglobina, está el hierro en estado ferroso. Este hierro en estado ferroso es el que va a permitir la unión del oxígeno con la hemoglobina. Bien, entonces el oxígeno se transporta
en la hemoglobina. ¿Cuánto de oxígeno transporta la hemoglobina? El 97% del oxígeno que pasa desde el alveolo a la sangre va a transportar la hemoglobina. Un 3% va a ir como oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, el principal medio de transporte de la hemoglobina o del oxígeno es la hemoglobina. La hemoglobina tiene sus características, ¿no? Vamos a repasar los cadenas alfa, los cadenas beta, tiene los hemo, grupo hemo, rojos, así que la hemoglobina basal tiene el hierro en estado ferroso y aquí se une el oxígeno. ¿Cómo se une? Mediante un enlace químico, un enlace débil. Por eso se dice que la molécula de oxígeno se combina de manera laxa o débil, si quieren ustedes, y reversible con la hemoglobina. Reversible quiere decir que se une a la hemoglobina y luego se libera de la hemoglobina. Se une y se libera. ¿Cuándo ocurre la unión del oxígeno con la hemoglobina? Cuando la presión parcial de oxígeno es alta, se favorece la unión, se favorece que se establezcan los enlaces químicos entre el oxígeno y la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es baja, se produce la liberación del oxígeno, se rompen los enlaces y el oxígeno se libera. ¿Dónde la presión parcial de oxígeno es elevada? En el capilar pulmonar. Ahí hay una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. Y ahí entonces se establecen los enlaces, se realiza la unión del oxígeno con la hemoglobina, con el hierro en estado ferroso. Donde la presión parcial de oxígeno es baja, en el capilar sistémico. Aquí en el capilar sistémico y en el intersticio, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Entonces empieza a bajar la presión. Y entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a romper los enlaces y el oxígeno se empieza a liberar. Cuanto más enlaces se rompen, más oxígeno se libera de la hemoglobina. Bueno, bien, entonces esa es una característica. Si ustedes ven, esta es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina nos está mostrando, por una parte, la saturación porcentual. En el eje de las X vamos a ver, o de las 10 vamos a ver la saturación parcial porcentual de la hemoglobina. Aquí la hemoglobina nos muestra que puede haber una saturación porcentual de 10, 20, 30, 40, 50 o 100% de la hemoglobina que está saturada. Por otro lado, nos está mostrando la presión parcial del oxígeno en la sangre. Bien, entonces, si ustedes observan aquí, a nivel de capilar pulmonar, la presión parcial del oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la saturación de la hemoglobina va a ser de 100%. Pero ya sabemos que esa presión parcial va a disminuir al pasar por las venas pulmonares y va a quedar en 95 milímetros de mercurio. Cuando la presión parcial de oxígeno entonces es de 95 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina es de 97%. El 97% de la hemoglobina está saturada, llena de oxígeno. Ahora bien, cuando empieza la hemoglobina a pasar por los tejidos, cae.
esta saturación porque se libera la hemoglobina. ¿Hasta cuánto va a liberarse la hemoglobina? Hasta llegar al 75% de la saturación. ¿Por qué? Porque al salir del capilar sistémico, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Con esa presión parcial tenemos un 75% de saturación de la hemoglobina. ¿Cuánto de oxígeno entonces se ha quedado en el tejido de todo lo que está transportando la hemoglobina? Una parte solamente, no todo el oxígeno. De 20 volúmenes que transporta de oxígeno a la hemoglobina, aproximadamente 5 se van a quedar los tejidos y con 15 se va a ir la hemoglobina otra vez hacia los pulmones. Entonces, esta curva nos muestra que hay un margen de seguridad enorme en cuanto al transporte de oxígeno hacia los tejidos. Porque, ¿qué sucederá si al pasar por los tejidos nos quedamos con cero de oxígeno? El glóbulo rojo no tiene más oxígeno. Libera todo el oxígeno que transportamos. Si hubiera una demanda mayor de los tejidos, ya no tendría que oxígeno ceder, ¿no es verdad? Pero como tiene este margen, ¿sí? Puede todavía entregar una cantidad grande de oxígeno. Si dejamos de respirar, por ejemplo, de hecho, cuando inspiramos con fuerza y nos sumergimos en el agua, digamos, en la piscina, en los lagos, no podríamos hacer eso, porque no habría estos márgenes de seguridad que nos permiten tener todavía reservas de oxígeno todo el tiempo. ¿No? Bien, entonces, eso lo podemos ver mejor aquí, en el centro. Si observan en esta línea, aquí están los volúmenes de oxígeno que deja la sangre al pasar por los tejidos. Cuando la hemoglobina sale o la sangre, cuando sale del corazón, del ventrículo izquierdo, tiene una cantidad de oxígeno, está llevando una cantidad de oxígeno de aproximadamente 20 volúmenes por 100. ¿Cómo se calcula la cantidad de sangre, de oxígeno que está llevando la sangre? Por cada 15 gramos de hemoglobina, por cada 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre, se lleva 20 mililitros de oxígeno, porque cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Entonces, podemos observar que la sangre, al llegar a los tejidos, llega con aproximadamente 19.5 volúmenes de oxígeno. Y al pasar por los tejidos deja 5 volúmenes y se va todavía por cuánto, con 14.5 volúmenes. ¿Cuánto ha dejado? Un 25% de toda su capacidad, con 75%